Hola a todos, muy buenas. En este video tutorial les voy a enseñar cómo implementar en lo que sería el código en lenguaje de programación Java. Los tipos de relaciones que vamos a encontrarnos en los diagramas de clases. Vamos a empezar por la asociación bidireccional. En este caso tenemos dos clases, una clase cliente y una clase cuenta corriente. La asociación, el rol que tiene la cuenta corriente en cliente viene definido acá. Dice cuenta y el símbolo más nos dice que es público. Por el otro lado, cuenta corriente, la clase cuenta corriente tiene como rol el cliente, tiene dueño y el más nos dice que es público. ¿Cómo vamos a implementar esto? Pues hacemos lo siguiente. Dentro de NetBeans vamos a empezar a crear las clases. Hacemos clic derecho en el paquete de la clase que hayamos creado dentro de nuestro proyecto, Java Class, y creamos nuestra clase del nombre que nos diga el diagrama. Vamos a empezar con la clase cliente. Bien, ya tenemos la clase creada. Bien, ¿qué nos dice nuestro diagrama? Nuestro diagrama de clases nos dice que la clase cliente se relaciona con la clase cuenta corriente a través de rol cuenta del lado de la clase cliente. Además, hay que agregar que tiene un atributo, tiene un símbolo menos. Eso significa que este atributo de tipo string es privado. Vamos a empezar por crear el atributo. Vemos, dice que es privado, private, el nombre del atributo. Y aquí me olvidé de poner el tipo, que es un string. Punto y coma. Listo, ya tenemos el primer atributo. Ahora vamos a empezar con la asociación con la cuenta corriente, con la clase cuenta corriente. Pero antes vamos a tener que crear esta clase. Clic derecho sobre el paquete, Java Class, y creamos nuestra segunda clase, cuenta corriente. Cuenta corriente. Y dentro de la clase, dentro del cuerpo de la clase, vamos a crear, antes de seguir, vamos a añadir el atributo de la clase cuenta corriente, que es saldo y es privado, de tipo double. Entonces empezamos private, saldo, y aquí antes de saldo ponemos double, punto y coma. Perfecto. Sigamos. Vamos a la clase cuenta corriente, a la clase cliente. Ya tenemos nuestro atributo que nos dice nuestro diagrama de clases. Ahora vamos a crear la asociación de cliente con cuenta corriente. ¿Y cómo hacemos esto? Vemos que del lado cliente se asocia con el rol un cliente tiene una cuenta corriente. Vamos a crearlo en forma de atributo. Tenemos en cuenta este dato. Ponemos public porque este más nos dice que es público. La asociación de cliente con cuenta corriente se implementa a través de este rol que formará un atributo. Es como un atributo más dentro de este gráfico, dentro de este rectángulo. Entonces el más nos dice public, que es público, nombre cuenta. Antes de seguir vamos a poner antes de esto de qué tipo es, y es de tipo cuenta corriente, punto y coma. Listo. Creamos del lado del cliente la cuenta corriente, asociación con la clase cuenta corriente. Perfecto. Pero no tan rápido, todavía no terminamos la asociación de cuenta corriente con cliente. Una cuenta corriente tiene un dueño que es un determinado cliente. Nos vamos a la clase cuenta corriente. Dentro del cuerpo de la clase vamos a crear un atributo que va a ser público y va a tener de nombre el dueño. Vamos a poner public. Antes de poner el nombre, no nos olvidemos, va a ser de tipo cliente, dueño. Aquí no vamos a encontrar un problema. Y es que se utiliza, y aquí como el rol que nos sale dueño, pero tiene una N. Nos va a salir un error de sintaxis, un error léxico. Vamos a poner algo típico y tradicional de los programadores, es poner
dueño, punto y coma. Y con esto hemos terminado la asociación entre dos clases bidireccionales. Vale aclarar que en los diagramas de clase los podemos encontrar la asociación con flechas. Y es exactamente lo mismo. Con o sin flechas se implementa de la misma forma. Bien, ahora vamos con el siguiente. La siguiente tipo de asociación que nos podemos encontrar en un diagrama de clases es de tipo unidireccionales, en un solo sentido, en una sola dirección. Lo podemos ver, lo podemos distinguir simplemente porque tiene una flecha entre dos clases. Un usuario tiene una clave, pero no se puede leer de clave a usuario, sino que un usuario tiene una clave. El rol, y recordemos que este símbolo es la visibilidad, que nos dice que es público, y el nombre identificador es clave. Esto se implementará como un atributo dentro de la clase usuario. Veamos rápidamente cómo implementar esto. Vamos a crear una nueva clase, New Java Class, y usuario. Recordemos que las clases deben empezar con mayúscula, una letra mayúscula. Usuario. Creamos nuestra clase usuario. Vamos a crear otra nueva clase, New Java Class. Una clase de tipo clave. Perfecto, ya tenemos ambas clases creadas. Vamos a ir a la clase usuario. Dentro del cuerpo de la clase usuario, dentro de las llaves, vamos a empezar por el atributo. El atributo nos dice que la visibilidad es privada, por este símbolo menos. Entonces ponemos private y antes de seguir con el nombre, no nos olvidemos el tipo, que es de tipo string. Ahora sí, el nombre, punto y coma. Listo, creamos el atributo de la clase usuario. Sigamos ahora por la asociación con la clase clave. Un usuario tiene una clave. Entonces, nos dice que la visibilidad es pública, entonces ponemos public por el más. Recordemos que es por el más. Public, ¿y de qué tipo es? Antes de poner el nombre del atributo, vamos a dar el tipo, es de tipo clave. Nombre, clave. El atributo es clave. Listo, ya tenemos implementada la asociación desde usuario a la clase clave. Con esto hemos terminado este tipo de asociación. Algo que me olvidé aclarar es la cantidad de instancias que de una clase y otra, que esto se le denomina multiplicidad. En este caso sería un usuario se asocia con una instancia de tipo clave y solo una, es una asociación de 1 a 1. Bien, el siguiente tipo de asociación que nos podemos encontrar en un diagrama de clases tenemos dos clases y estas se asocian, pero atención aquí, vemos que está todo igual excepto por estas notaciones que vemos acá, que no lo hemos visto. Este número y este simbolito nos habla sobre la multiplicidad. ¿Y qué es la multiplicidad? La multiplicidad es la cantidad de instancias o objetos creados a partir de una clase, la cantidad, ¿no es cierto?, que se asocia con una determinada cantidad de instancias de otra clase. Eso quiere decir que nos dice la cantidad de objetos que de una determinada clase se asocian con cierta cantidad de objetos de otra. Acá el asterisco nos dice, vamos a leerlo bien, dice una persona tiene una mascota, tiene muchas mascotas. Una persona puede tener muchas mascotas. Aquí vamos a arreglarlo. Voy a poner. Bien, lo podemos encontrar de esta forma. Podemos encontrar que una persona puede tener ninguno o muchos perros o muchas mascotas, como nos dice el rol. Puede tener 0 o muchas mascotas. Eso es lo que nos dice el asterisco, es muchas. Perfecto, y un perro tiene un determinado propietario, que es una persona. Entonces, vamos a crear las clases, ¿no? New
se la saben, Java Class, persona, otra nueva clase, perro. Perfecto. Nos vamos a la clase persona. Dentro del cuerpo de la clase persona vamos a empezar con los atributos. Private, nombre, no nos olvidemos, como siempre, el tipo de dato. Nombre, punto y coma. Ahora vamos a crear el vínculo, la asociación entre la clase perro, entre la clase persona y la clase perro, basándonos en los datos proporcionados por los roles y la visibilidad. Visibilidad pública. Nombre del rol, mascota. Entonces vamos a poner public, tipo perro, mascotas, punto y coma. Bien, pero no tan rápido. Si dejamos esto así, estamos diciendo que una persona tiene un solo perro, puede tener un solo perro. Pero ¿qué tal si esa persona tiene más perros? Pues esto nos está diciendo que bueno, vamos a tener que modificar esto para poder respetar el diagrama de clase que nos dice que muchas. Bien, ¿cómo hacemos eso? Debajo de package vamos a tener que importar una librería. ¿Cómo importamos una librería? Una determinada librería vamos a tener que importar. Vamos a poner import, vamos a poner java.util.arraylist. Punto y coma, y con eso hemos importado esta util librería que nos va a servir para poder implementar esta asociación de muchos, de uno a muchos. Vamos a hacer una pequeña modificación a esto. Vamos de vuelta, ponemos public porque nos dice que la visibilidad es pública, se identifica con clase mascota y es de tipo perro. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner public array list, abrimos símbolo de estos símbolos que son los de desigual, abrimos, cerramos. Dentro de estos dos símbolos vamos a poner esto. ¿Qué sería? Esto sería parametrización. Esto significa que va a poder almacenar un determinado tipo, este arreglo. Digamos que esto es como un arreglo de instancias creadas dentro de la clase persona. Vamos a parametrizar poniendo aquí dentro perro. Perfecto. Abrimos igual, ponemos new array list, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y punto y coma. ¿Qué me estoy olvidando acá? Me estoy olvidando del identificador, que se llama mascotas. Después de poner array list y la clase de tipo perro, aquí al lado vamos a poner el identificador, que sería mascotas. Y ahora sí, con esto hemos implementado la relación de una persona tiene muchos perros. Bien, me olvidé decirles que esto de usar array list, esto depende de la forma en que se quiera implementar este arreglo o colección de instancias de una clase. Depende de la forma en que lo implementen. Yo acá usé array list, pero hay otros tipos. Se pueden usar árboles y hay muchos más. Yo elegí usar este. Seguimos con la clase perro. Vamos a terminar de hacer la vinculación de la clase perro con el propietario. Un perro pertenece a un determinado propietario, que es de tipo persona. Vamos a crear el atributo que nos dice acá el diagrama de clases, que es nombre. Entonces ponemos private de tipo string, identificador, nombre. Terminamos el atributo. Ahora seguimos con la vinculación con la clase persona. De perro con la clase persona. Nos dice que la visibilidad es pública, así que ponemos public, de tipo persona, y se identifica como propietario.
Listo, hemos terminado la asociación bidireccional de uno a muchos. Bien, ahora vamos a ver este otro tipo de asociación llamado composición, donde, bueno, en este caso vamos a tener, elegí de ejemplo un coche y un motor. El coche tiene un motor, pero ¿qué sucede si se destruye el coche? En este caso vamos a decir que si se destruye el coche, el motor también se destruye, porque el motor está dentro del coche. Si destruimos el auto, el motor queda inservible. La vida de uno depende del ciclo de vida del otro, donde el coche sería el todo y el motor sería la parte. Bueno, ¿y cómo implementamos este tipo de asociación? Vamos a verlo. Como siempre, vamos a crear las respectivas clases. Vamos a crear la clase coche y una clase motor. Vamos a ir a la clase coche y dentro del cuerpo vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es crear como si fuera un atributo. En el caso coche, motor. Vamos a hacer como si fuera un atributo. Vamos a poner public, que es lo que nos dice el diagrama, que es público. Va a ser de tipo coche y lo vamos a identificar como, perdón, acá coche no sería de tipo motor. Y se identifica con motor con la primera letra en minúscula, punto y coma. Bueno, ¿y dónde está la diferencia? Porque hasta ahora esto es lo mismo que los demás tipos de asociaciones. La diferencia que vamos a ver va a ser en cuándo se crea la instancia. Porque acá estamos definiendo el atributo, pero no estamos creando ninguna instancia de este. Vamos a crear un constructor de clase. ¿Cómo se crea un constructor de la clase? Vamos a poner public, el nombre de la clase, que sería coche, abrimos paréntesis, llave, enter, y cerramos llave obviamente, y ahí tenemos el constructor. Este sería el constructor de la clase. Dentro del constructor de la clase vamos a escribir lo siguiente. Vamos a poner motor igual a new motor. ¿Qué estamos haciendo acá? Cuando se cree de la clase principal, queremos una instancia de tipo coche, el constructor automáticamente va a construirnos una instancia de tipo motor a través de la palabra clave new. Se va a crear una instancia de tipo motor y se va a guardar dentro de esta variable llamada motor, que es esta. La principal diferencia es que si nosotros eliminamos la instancia de tipo coche, se eliminaría también la instancia de tipo motor, porque se ha creado al mismo tiempo que la clase coche. Depende, la vida de motor, de la instancia motor, de una instancia de la clase motor, depende del ciclo de vida de la instancia coche. Bien, acá tenemos otro tipo de asociación. Este otro tipo de asociación es la agregación, que se representa y lo vamos a distinguir con este rombo hueco. Vamos a implementar este tipo de asociación. Yo ya tengo la clase de coche creada, así que voy a crear solamente la clase estéreo. Simplemente acá ya la tengo creada. Dentro de la clase coche, vamos a buscar la clase coche, acá está. Cuando la creemos vamos a encontrarnos con algo como esto. Bueno, ¿cómo vamos a implementar esta asociación? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una asociación public de tipo estéreo, punto y coma. Y ahora, ¿cómo se va a formar este vínculo? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear un método, por ejemplo, ensamblar. Abrimos llaves, cerramos llaves. Y dentro de este método va a recibir un objeto de tipo estéreo. Ponemos void, eso significa que no devuelve ningún tipo de dato. Ensamblar. Y dentro de este lo que vamos a poner es estéreo igual a este. ¿Qué
va a suceder? Cuando nosotros declaremos o creemos una instancia de tipo coche en el método principal, lo que vamos a hacer para vincular un objeto de clase estéreo es crearlo en el método, en la clase principal, para luego, dentro del método de la instancia de coche, vamos a llamar a ensamblar y le vamos a pasar el objeto creado de estéreo, y este se va a vincular con esta variable estéreo dentro de la clase coche. Y con esto terminaríamos la asociación de agregación. ¿Y dónde está la diferencia clave dentro de lo que sería la asociación agregación y la asociación composición? Vamos a verlo bien. La asociación composición, creamos el atributo que sería motor. En este caso, motor estaría asociado de forma de composición, para vincularlos de cuando creemos un objeto de clase coche dentro del constructor, es decir, cuando se crea automáticamente se va a crear una instancia de tipo motor. Vuelvo a decir, cuando creemos un objeto de tipo coche, se creará un objeto de tipo motor. En cambio, en el caso de la relación, o mejor dicho, asociación de agregación, es distinto. Cuando nosotros creamos un objeto de tipo coche, no se va a crear una instancia de tipo estéreo, no se va a crear de forma automática, sino que vamos a tener que, una vez creada una instancia de tipo coche, vamos a tener que llamar al método de ensamblar, pasarle, haber creado anteriormente un objeto de tipo estéreo, y se lo pasamos como argumento, y este se vincula con el objeto coche. Otra diferencia fundamental es que si se destruye el objeto coche, se destruye el objeto motor, pero el objeto estéreo sigue estando. Bueno, hemos visto las principales asociaciones que nos vamos a encontrar en los diagramas de clases. Y esto ha sido todo, así que me despido. Adiós.